En el año 2018, poco antes de su muerte, la editorial Bantam Books publicará el último libro de Stephen Hawking, que es el que tengo aquí en mis manos, titulado Brief Answers to the Big Questions. En el capítulo 4 de esta obra, el profesor Hawking se lanzaba a responder la pregunta de si podemos predecir el futuro, y en un momento dado, inevitablemente llega a tratar el problema del principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, diciendo lo que sigue. ¿De qué manera podríamos predecir el futuro cuando ya no podemos predecir con precisión tanto la posición como la velocidad de las partículas en el tiempo presente? No importa qué tan poderosa sea una computadora, si pones en ella malos datos, obtendrás entonces malas predicciones. Hawking explicaba que Einstein estaba muy descontento con esta aparente aleatoriedad auténtica en la naturaleza, que su visión se resume con su famosa cita «Dios no juega a los dados». En efecto, Einstein se sentía mejor con la idea de que la incerteza era algo solamente provisorio y que detrás de ella se escondería otra realidad, en donde las partículas tenían posiciones bien definidas junto con velocidades que podían evolucionar de acuerdo a las leyes deterministas, siguiendo el espíritu de Laplace, que había impregnado a los siglos anteriores. Esta realidad podría ser conocida por Dios, pero la naturaleza cuántica de la luz, decía el profesor Hawking, podría estar evitando que la veamos, excepto a través de un vidrio opacado, agregando además en su libro que la visión de Einstein es lo que se conoce con el nombre de teoría de las variables ocultas. Pero estas teorías, decía Hawking, son incorrectas, que el físico británico John Bell ejecutó un experimento con el que pudo desbancarlas. Esto lleva a Hawking a concluir lo siguiente, cito: «Así parece ser que incluso Dios está atado por el principio de incertidumbre y no puede saber al mismo tiempo con precisión la velocidad y posición de una partícula. Toda la evidencia apunta a que Dios, siendo un apostador inveterado, arroja los dados cada vez que tiene ocasión de hacerlo». La pregunta que subyace ante la tesis del profesor Hawking salta a la vista. ¿Es posible que Dios se vea limitado por las leyes de su propia creación? El que le respondió al profesor Hawking fue un brillante físico de Caltech, doctor en física por Stanford, especializado en física de partículas, licenciado además en filosofía y, como si eso fuese poco, también fraile dominico, llamado Thomas Davenport, del que, si quieren conocer su fascinante biografía, los invitamos a mirar un próximo capítulo de Reivindicando la Historia en este canal de YouTube, así como también a que se unan como miembros de este canal para que puedan acceder a un especial exclusivo para miembros y estudiantes de PFW, en donde abordamos el pensamiento teológico, físico y filosófico en mayor profundidad de este gran intelectual de nuestro tiempo. Pues bien, retornemos a lo que nos convoca. La respuesta de Thomas ante esta afrenta contra Dios aparece en este otro libro cuya portada ven en pantalla, Thomistic Evolution, que fue lanzado solo un año después de este libro del profesor Hawking, y vale la pena adentrarse en sus explicaciones. Acompáñenme a descifrarla en este nuevo capítulo de Books and Films. La aleatoriedad es un fenómeno que solemos relacionar con asuntos como arrojar una moneda al aire, sin saber si al caer nos va a dar cara o nos va a dar sello. Lo mismo con un dado. Pareciera ser que el concepto entonces no solo refiere a algo impredecible, sino que caótico o incluso ininteligible, que no podríamos controlar debido a las múltiples variables que están en juego. Pero este aparente caos también lo podemos vislumbrar en asuntos muchísimo más complejos, como los eventos históricos, que nos hacen parecer ciegos caminando en un bosque infranqueable. Nunca sabemos lo que podría llegar a pasar. De hecho, en este minuto en el que estoy grabando estas clases, se está produciendo una hecatombe económica en las bolsas de todo el mundo. ¿Quién iba a pensarlo, no? La aleatoriedad
puede surgir desde dos o más procesos perfectamente naturales, cada uno trabajando hacia algún fin natural, pero que terminan interactuando abruptamente de formas que ambos se van intrincando. Veamos un ejemplo para entender esta idea que Davenport extrae a partir de Aristóteles. Es natural que un lobo persiga a su presa y natural también que una roca suelta de un acantilado caiga. Sin embargo, sería un evento aleatorio o fortuito el que este lobo en particular llegara a ser golpeado o muerto por esta roca en medio de la persecución que hace el lobo de su presa. Pero nótese aquí un punto súper importante, y pasa que lo aleatorio esconde nada más que un desconocimiento práctico, pero no inherente al sistema. Porque incluso nuestros casos ideales de juegos de azar son solo aleatorios porque las circunstancias que los rodean, las condiciones iniciales que tienen son desconocidas. Y eso es lo que los hace difíciles de predecir. No hay nada particularmente misterioso en los procesos físicos involucrados en el lanzamiento de un dado. Si las condiciones iniciales estuviesen bien controladas o cuidadosamente examinadas, esa aleatoriedad podría reducirse o incluso eliminarse. Es esto lo que llevó a algunos físicos deterministas, como Laplace, a postular que, conociendo todas las condiciones con exactitud, podríamos calcular la posición de todas las cosas exactamente en el futuro. A esto es a lo que se refería el profesor Hawking al mencionar a Laplace. A pesar de que esta tarea sea imposible en la práctica, debido a la enorme complejidad de los sistemas, el profesor Davenport explica que, en principio, el mundo para estos físicos sería en última instancia determinista. Pero entonces va a llegar el siglo XX y va a aparecer enfrente una hidra de 1000 cabezas, la llamada mecánica cuántica. El profesor dice que esta visión determinista de la física va a terminar enfrentando grandes dificultades con la aparición de la mecánica cuántica. Pasó que la cuántica dio lugar al principio de incertidumbre de Heisenberg, que va a impulsar un límite estricto a la precisión con la que se puede conocer cualquier objeto, por no hablar de un universo entero. Este no era simplemente un enunciado con algunas dificultades técnicas en la medición de las propiedades de un objeto, sino que un límite fundamental sobre cuán precisamente pueden conocerse las distintas propiedades de un objeto, por ejemplo, su posición y su velocidad. Este resultado y su aparente colocación del azar en el núcleo de todos los fenómenos molestaron a muchos físicos, incluido al propio Einstein, que va a resumir su insatisfacción con esta pérdida de determinismo en su frase a menudo citada: Dios no juega a los dados. Hasta ahí pareciera ser que el libro Thomistic Evolution y el libro de Hawking están diciendo prácticamente lo mismo. En Stephen Hawking, su vida, obra e influencia, nos adentramos en la contribución intelectual del más conocido científico después de Einstein. Estudiamos su éxito editorial, también las opiniones y controversias de uno de los grandes rockstars de la física contemporánea. Un curso ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free Will nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana. Desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Continúa Davenport diciendo que pareciera entonces haberse encontrado auténtica aleatoriedad en las entrañas de la naturaleza, que no se debía a esta aleatoriedad simplemente a una falta de conocimiento de las condiciones iniciales del sistema, como se postularía a nivel clásico. Y aquí viene un punto sumamente esclarecedor, que muchas veces por el sesgo de ciertos divulgadores científicos
como el profesor Hawking, a veces la gente termina confundiéndose. Y Davenport lo explica muy bien, porque resulta que, si bien el éxito de la mecánica cuántica ha llevado a la mayoría de los físicos a aceptar la pérdida de la imagen ordenada del determinismo clásico, todavía existen profundos desacuerdos sobre la naturaleza y la fuente de la aparente aleatoriedad en la mecánica cuántica, incluidos algunos intentos actuales de revivir el determinismo. Y esto es importante no solo para la ciencia, sino que también para la filosofía y para la religión. Necesitamos considerar, dice Thomas, el impacto de nuestra comprensión actual de la aleatoriedad en nuestra comprensión también de la divina providencia. ¿Y esto por qué? Porque alguien con poco conocimiento técnico en teología o un poco confundido en estas materias, podría fácilmente llegar a pensar que la divina providencia requiere de alguna clase de determinismo, para que sea lógico entonces pensar que existe esa divina providencia y para que sea lógico pensar que Dios puede conocer el futuro de los acontecimientos. De lo contrario, no se entendería cómo es que esta divina providencia podría funcionar. Pareciera de requerir una especie de conjunto de leyes matemáticas que nos muestren transparentemente el destino de todas las cosas y el desarrollo de todos los acontecimientos. Es esa la base de confusión en la cual cae el profesor Hawking y en la cual también cae incluso Einstein si se tomase con literalidad la frase de Dios y de los dados. Pero ¿cuál es el problema con esta concepción? Y que conste que es una forma de entender lo divino muy común en físicos de renombre que se dedicaron a la divulgación científica más allá del profesor Hawking. El problema es que quien entiende así la providencia simplemente está reduciendo a Dios a un buen físico, a un buen conocedor de las leyes de la naturaleza, y paremos de contar. Sin embargo, el profesor Davenport advierte que esto no es así, y que esa no es la concepción que se tiene en el cristianismo de Dios, como un ser omnipotente que yace más allá del propio sistema creado. Esa es la clave del tema. Y además podríamos extrapolar estas atribuciones a prácticamente todas las religiones abrahámicas. Podríamos incluir aquí también a la concepción que se tiene de Dios en el Islam y también en el judaísmo. Por esta misma razón es que otro problema que se frecuenta extraer de la naturaleza de la realidad material tampoco pone en aprietos a la divina providencia ni a Dios. Estamos hablando de las conclusiones que algunos como Hawking extraen de la sugerida auténtica aleatoriedad que se esconde en el mundo cuántico. La pregunta que se hacen científicos como Hawking es ¿de qué manera sería posible la existencia de un Dios omnipotente cuando su propio sistema creado tiene limitaciones respecto a la precisión física que se puede llegar a obtener de ese sistema? Dicho de otro modo, si ciertos fenómenos son auténticamente impredecibles, ¿de qué manera podría Dios conocer el futuro? ¿No estaría su propia creación limitando su omnipotencia? Y por lo tanto, como consecuencia lógica, Dios no podría existir, porque Él en sí mismo sería una contradicción en los términos. La respuesta, por supuesto, es que no podemos atar el conocimiento y poder divino de Dios a las limitaciones del conocimiento y poder creados. Esto no es una afirmación física sobre la mecánica cuántica o cualquier fenómeno particular, ni tampoco es una simple apelación al misterio, explica el profesor Davenport. Esta es una afirmación filosófica sobre la manera en que Dios crea y sostiene el universo. La providencia de Dios no es un cálculo matemático bien ejecutado, sino que la providencia de Dios es un dominio omnisciente y omnipotente de toda la realidad que trajo al universo a la existencia de la nada, y lo sostiene en la existencia a cada instante. Para concluir entonces, podemos decir que el hecho de que un fenómeno particular tenga una pizca de auténtica aleatoriedad o de contingencia no lo excluye de la divina providencia. El poder creativo de Dios es tal que los mismos poderes que permiten a una criatura actuar y causar, incluso causar contingentemente y por casualidad, dependen en cada momento de su poder sustentador. Lo que sea que suceda en el mundo, ya sea una desintegración radiactiva, una mutación biológica, una decisión de pecar o una decisión de alabar, no toma a Dios por sorpresa. De hecho, Él da a sus criaturas su existencia y su naturaleza que les permiten desintegrarse, mutar, pecar o alabar. Davenport advierte que este tipo de conocimiento parece ir en contra de nuestra propia comprensión de lo que es el conocimiento y la causalidad. De ahí la confusión en la que cae el profesor Hawking,
pero eso se debe a que solo estamos familiarizados con cómo las causas creadas conocen y funcionan. Dios no es parte de la naturaleza, ni siquiera es la mayor parte de la naturaleza, o la parte más perfecta de la naturaleza. Dios es el autor y sustentador de la naturaleza, de ese sistema. Él es el creador del sistema, que es totalmente distinto del universo creado. Pero al mismo tiempo Él puede intervenir en su universo creado. Por eso Dios conoce más allá de la aleatoriedad, aunque sea esta auténtica, y no está supeditado a nada del universo material, ni siquiera al espacio y al tiempo, que son limitantes para nosotros. Esa es la propuesta teológica cristiana, y ni Hawking ni ningún físico ateo puede rebatir este planteamiento desde el limitado punto de vista de las ciencias experimentales. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la Sábana Santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Free Web. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento.